Iniciamos Visión Correcta. El día de hoy vamos a topar un tema muy importante. Hoy trataremos un tema sensible, pero muy real. Muchos cristianos viven su fe en secreto por miedo al juicio, al rechazo, al ridículo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ayudamos a que salgan a la luz con convicción? El día de hoy tenemos como invitado el pastor Patricio Solís, que nos va a ayudar siempre en los podcasts. Y también tenemos de invitado especial, pues Byron Ortiz, en la cual actualmente está estudiando en el Instituto Bíblico Bautista Rey de Vida, es técnico programador de sistemas y ha estado en varios ministerios. Uno de ellos anteriormente es el líder de Ministerio de Jóvenes Adolescentes y actualmente es líder del Ministerio de Jóvenes Adultos. Bienvenido, Byron. Gracias, David. Gracias, pastor. Buenas tardes. Bienvenido, pastor. Gracias también por la invitación. Buenas tardes. Excelente. Acuérdense de vernos en YouTube y de escucharnos en Radio Rey de Vida Online. Vamos al primer bloque, que es ¿por qué hay cristianos que se esconden? Pastor, primera pregunta para usted. ¿Por qué cree usted que muchos cristianos tienen miedo de hablar abiertamente de su fe? Bueno, sin intenciones de ofender a nadie, ¿no? Porque podemos hablar de cristianos que son inmaduros, son niños espirituales, es decir, que ellos recién están conociendo la doctrina, conociendo la vida eclesiástica, conociendo recién cómo vive un cristiano, y recién están saliendo de un mundo totalmente contaminado por vicios y todo esto. Entonces, sin intención de ofender a los nuevos en Cristo, porque a los carnales ya sabemos, los carnales se esconden es porque tienen vergüenza de que su propia vida sea usada en su contra, seamos honestos. Los carnales sí es cosa ya definitiva, y la Biblia también nos revela en Corintios de que los carnales simplemente, prácticamente tienen vergüenza de que su mala vida, su mal testimonio, su mal ejemplo sea usado, una vida diferente a la que vemos en la iglesia, una vida fuera de la iglesia, esa vida sea usada en su propia contra. Pero son cristianos, pastor. Corintios habla, Pablo dice, porque pueden ser cristianos y pueden ser carnales. O también es el otro, que no son cristianos, solamente son gente que va a la iglesia, son religiosos. Entonces hay que marcar una diferencia entre un cristiano puede ser creyente, un cristiano puede ser salvo y un cristiano puede ser no salvo. El cristiano que le duele hacer lo que acabamos de decir es cristiano. Él tiene adentro en su ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a voces le está diciendo hay algo mal, que hay que seguir cambiando, hay que seguir mejorando. Entonces el cristiano, el salvo, porque hay creyentes no salvos, creen. Ellos son salvos, no son renacidos, no se han inclinado a Jesús verdaderamente. Pablo por lo menos nos dice, hay tres tipos de personas que van a la iglesia local. Los niños en Cristo, que son los que recién están llegando, los inmaduros que algún día madurarán espiritualmente, los carnales, los que simplemente se entregan a Cristo, pero rehúsan mejorar y cambiar ciertas cosas que el Espíritu Santo les está diciendo, que no lo entristezcas con lo que está haciendo. Ellos son carnales, son cerrados. Pablo dijo, les estoy hablando como a carnales, porque todavía se comportan como los de afuera. Y están en la iglesia también los no creyentes o los ateos, que buscan un estilo de vida nada más diferente para alejarse de sus problemas. Entonces, eso hablando en general. Pero si vamos a hablar de personas, ¿por qué un cristiano, un salvo, un miembro de la iglesia, se tiene miedo a hablar abiertamente de su fe? Correcto. Seamos honestos, no tienen fe, pues. Todavía no tienen esa fe, todavía esa fe que se necesita. Son nuevos en Cristo. Ya te digo, de los carnales es un punto aparte, no me interesa a ellos. De los ateos tampoco, ¿verdad? Pero los cristianos que tienen temor a hablar abiertamente en público es porque no tienen fe, pues aún no han experimentado esa experiencia relacional con nuestro Señor, aún están recién caminando en esto. No tienen en claro su posición, su ubicación, su posición en el reino de los cielos, su posición dentro de la iglesia y su posición en la sociedad. Porque un cristiano maduro, un cristiano que ya sabe su posición en el reino, no soy ciudadano de aquí, tengo promesas, tengo una ciudadanía en el reino de los cielos, pertenezco al reino de los cielos. Un cristiano, honestamente, ya maduro, sabe que en la iglesia tiene una posición, está sirviéndole al Señor, y servirle al Señor es algo que te ayuda también a vencer los miedos. Y un cristiano maduro sabe que dentro de la sociedad tiene una posición única, que es anunciar el evangelio de nuestro Jesucristo. Entonces, ¿por qué una persona tiene miedo a hablar públicamente de su fe? Porque todavía no tiene esa fe, ese peso, recién está comenzando. Entonces, tengámosle paciencia a los nuevos creyentes, porque recién están comenzando, no tienen esa facilidad de palabra todavía, y no les falta todavía esas experiencias de fe que les digan, no, a mí Dios me hizo esto, como los maduros que tenemos ya tiempo. Fuera de esto, para mí,
o son carnales o simplemente no son cristianos. Fuerte para motivarnos a ver qué somos, ¿no es cierto? Byron, ¿qué factores, hablándonos un poquito al micrófono, qué factores culturales o espirituales alimentan este temor al juicio o al rechazo? Bueno, yo creo que primeramente en lo cultural y en lo social que vivimos hoy en día, y por sobre los mandatos de Dios, está el gusto y las opiniones personales, ¿no? El cristiano tiene temor al rechazo porque puede ser poco intolerante, por así decirlo, puede ser anticuado, puede ser aburrido, y peor aún si no somos de buen testimonio. ¿Cómo podemos ser luz ante la sociedad? Por eso a muchos les cuesta justamente ocultar su fe. Y otra de las cuestiones es que lamentablemente hemos sido influenciados en la sociedad por el consumismo y el materialismo. Tanto que hemos olvidado el mandato de nuestro Señor de ir y hacer discípulos, ¿no? No ponemos de pretexto que no tenemos tiempo, porque tenemos mucho trabajo, estudios, negocios, etcétera. Y cuando deberíamos más bien ver esos lugares como oportunidades para testificar y ser luz, testificar la luz de Cristo, ¿no? Y en la parte espiritual, yo creo que debemos de recordar que tenemos una lucha espiritual con huestes de maldad, que siempre van a querer opacar ese brillo de la luz de Cristo en cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos, de cierta manera, tentaciones, distracciones, pruebas, dificultades, que muchas de las veces hacen que nuestro testimonio se vea afectado. Pero aún más si nuestra vida está debilitada. ¿A qué me refiero con esto? De que no tenemos tiempo de comunión con el Señor. En parte importante. Difícilmente vamos a poder reflejar la luz de Cristo si no pasamos a tiempo con Él en oración, ayuno, estudiando su palabra. ¿Por qué? Porque incluso no tenemos cómo argumentar defensa de nuestra fe con la palabra de Dios. Argumentando esto, de hecho un factor espiritual es que Satanás y sus demonios están dedicados a tiempo completo a darnos mejores ideas para usarlas como excusa para no hablar abiertamente. O sea, ellos no descansan, ellos vienen con mejores ideas para nosotros tener que, mejor sí, me voy a justificar, mejor no quiero problemas, que la educación, que la ética, que la elocuencia, no, o sea, Satanás va a tener siempre mejores argumentos, a eso se refiere. Y culturalmente también hablemos de eso, seamos honestos. Culturalmente es la parte de cultura. En los países de, ¿sabes? Hablo de Latinoamérica. Latinoamérica y hablo de Ecuador. Ya. Nos falta cultura. Solo en nuestra ciudad nos falta cultura. Porque en una ciudad, con una sociedad culta, no hay miedo de conversar. Pues. En una ciudad culta, la gente es educada, elocuente y es abierta a escucharte. Uno no tiene temor de conversar tus creencias. ¿Por qué? Porque la otra persona dice, sí, la verdad no creo eso, pero hablaron, dialogaron, no hay por qué temer. Entonces, sí, nos falta cultura. Interesante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para cualquiera de los dos, ¿no? ¿Es en esto que estamos hablando, es nuevo o siempre ha existido, solo que ahora se nota un poquito más? Cualquiera de los dos. ¿Esto es nuevo? O sea, ¿siempre ha existido? ¿O simplemente es lo que se vive actualmente? Bueno, en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dijo que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, vemos que Pablo ya tenía controversias, persecución, era objeto de burlas. Y nosotros siempre, desde que Cristo fundó la iglesia, siempre seremos expuestos a la burla, a la crítica, a la persecución. Entonces, si es por ese lado, nunca vas a hablar de Cristo. Tienes que superar eso. Y antes en nuestro medio, recuerdo cuando recién comencé a escuchar del evangelio, el catolicismo, te hablo en los 90, 97, 96, el catolicismo es parte de nuestra sociedad, nuestra cultura. Entonces, la iglesia tradicional, que era la católica, era un poco renuente, un poco resistente a los evangélicos. Hoy en día, y ahí había más gente predicando. Hoy en día es más abierto. Todo el mundo es, dentro de los cristianos religiosos, de los creyentes, hay más tolerancia. La sociedad ya no te juzga por estar con una Biblia en la mano, como hace 30, 40 años atrás. Pero hoy hay menos gente queriendo hablar de Cristo. O sea, es algo raro, en verdad. Y podemos entender, hay esta nueva narrativa de hay que ser más tolerantes, me ofendes, no puedo hablar cosas porque te ofendo, hay que respetar estilos de vida pecaminosos, porque ya no ni siquiera le llaman estilos de vida pecaminosos. Es que tengo Una mente abierta. mente abierta. Y eso de ser tolerante nos está dejando que el mundo con su perversión entre la iglesia. Y con eso de que tengo derechos, me ofenden tus críticas, me ofende tu opinión. Entonces, estamos haciendo de la sociedad algo tan de cristal que no podemos mantener una fe firme. Y la iglesia tiene mucha culpa en eso. Porque la iglesia cayó en el truco de ser tolerante. No, tú con tu vida puedes hacer lo que te dé la gana, está bien, pero esto sigue siendo pecado. Punto.
Vamos, el pecado es pecado. Vamos al bloque 2, el costo de esconder la fe. Y este va a ser un tema muy fuerte y creo que ahí viene lo que tú decías, que no hay que uno tiene que decir lo que la Biblia dice. Vamos a la pregunta con el estimado Byron. ¿Qué consecuencias trae vivir una fe escondida, tanto personales como espirituales? Ok. En lo personal, recuerdo una amarga experiencia, por así decirlo. Teníamos un amigo que era muy estimado tanto por mí y por mi esposa cuando recién comenzamos en el camino del Señor. Él nos veía que éramos creyentes, pero nunca le hablamos acerca del Señor Jesús. Y al año de salir de ese lugar donde vivíamos cerca de él, que lo estimábamos mucho, reitero, aquello, nos enteramos que falleció. Ouch. Entonces vino culpa de cierta manera en nosotros, una por la muerte que nos afectó mucho, pero también por la oportunidad, el tiempo que pasamos, más de 4 o 5 años viviendo junto a él, y nunca le hablamos de Jesucristo. Y creo que eso debemos de tener en cuenta cada uno de nosotros y los oyentes, de que no debemos desaprovechar cada oportunidad que tengamos. Entonces, en lo personal, si escondemos nuestra fe, pues lógicamente no vamos a tener esa oportunidad de hablar de Cristo y que más personas puedan conocer a nuestro Señor, ¿no? Entonces, en esa parte, puedo decir que en lo personal me afectó mucho. Y lógicamente también en la parte espiritual, si nosotros no demostramos nuestra fe, como hace algún tiempo manifestaba nuestro pastor, no tenemos bien definida nuestra identidad en Cristo. Las personas podemos ser influenciados por así decirlo. Así es, no hacemos la diferencia. Podemos ser influenciados en algún momento, qué sé yo, a invitarte a un baile, a que tomes un vaso de cerveza, porque tienes escondida tu fe, no demuestra quién es tu Señor y tu Salvador, que no eres cristiano. Es un paréntesis de esto que hablamos hace una semana atrás. Exactamente. Si tus amigos llevas un par de años ya en la iglesia y tus amigos te siguen invitando a fiestas, a farras de a tomar, significa que no han visto ningún cambio en ti, pues, hombre. Así. Entonces eso no es que está escondiendo la fe, porque si te siguen invitando es porque no han visto diferencia, te sigues comportando como ellos. Pero en las redes sociales siguen publicando cosas que están haciendo, pero no publican, aunque sea un versículo. Correcto, así es. Pero vienen a la iglesia y yo era de esos de ahí. Y venimos a la iglesia y sentimos que somos cristianos. Sentimos que estamos bien porque yo vengo a la iglesia. La canción te afecta. Correcto. Claro. Pero bueno, sí, en la parte espiritual yo creo que incluso con este mismo ejemplo podemos ser piedra de tropiezo para las personas. Porque imagínate que en algún momento tú no le compartes a esta persona, a un compañero de trabajo, de la universidad, qué sé yo, y de repente alguien más le habló de Jesucristo y viene a tu iglesia y te encuentra a ti en qué vergüenza. Como dicen los muchachos, quedas como puerco. Bien te conoce tu trabajo, cómo has sido, cómo eres. Wow. Entonces, podemos ser piedra de tropiezo para ese tipo de personas en la parte espiritual. Wow. Y lógicamente el Señor Jesucristo también nos dice en su palabra que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la pregunta para el pastor. ¿Qué dice la Biblia sobre negar o esconder nuestra identidad cristiana? Justamente eso, Mateo 10:33. Así es, correcto. Jesús fue claro. Si tú me niegas delante de los hombres, no te voy a negar delante del Padre. Es que si pongámonos también en la mente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú me pasas negando toda tu vida en la tierra. ¿Qué sentido tiene que yo te esté avalando de la fe del Padre? Sería una locura, sería una mentira, hipocresía, y esas características no tiene Jesucristo. Entonces, ¿yo cómo te avalo delante del Padre Celestial? ¿Cómo te avalo? Si allá simplemente yo no soy nada en tu vida. No lo viviste, no lo sentiste, no lo reflejaste. Es más, yo que conozco tus corazones, sé que ahí yo no estoy. Por eso te decía hace un momento de los cristianos, los nuevos se puede ver eso. Los cristianos antiguos no se ve eso. Y de los canales yo no quiero hablar tampoco. Bueno, viene la tercera pregunta. Es, ¿qué peligros tiene, para cualquiera de los dos, qué peligros tiene para la iglesia, una generación de creyentes invisibles? Es que ahí no entiendo. ¿Qué iglesia? Entonces no hay. Porque la iglesia de Cristo, cuando hablamos de cualquier otra entidad religiosa, de una secta, porque la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, no tiene miembros invisibles. La iglesia de Jesús es una iglesia activa. La iglesia, la genuina, la que en verdad es de Jesús, le pertenece, honra a lo que Jesús nos mandó a hacer. Por tanto, ir a ser discípulos, bautizándolo de nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo porque todo el poder se me ha dado. Entonces, ¿qué iglesia? No estaríamos hablando de una iglesia de Cristo si están en 4 paredes reunidos cada 1 hora cada semana,
Si es una iglesia con personas invisibles, creyentes invisibles, no es una iglesia de Cristo. O sea, matemáticamente hablando, 1 más 1 es 2. Y si no hay esa entidad, pues no hay nada. O sea, si hablamos de iglesia de Cristo, ellos no son invisibles ni en la sociedad, ni en las familias, ni en los barrios, porque están haciendo lo que Jesús dijo. Vayan, hablen de mí. Fuera de eso, no es iglesia de Cristo. Byron, ¿quieres acotar algo? Sí, o sea, eso es verdad, lo que dice nuestro pastor. En teoría es eso, pero en la práctica, lamentablemente, muchas de las iglesias también, por el mal testimonio de muchas personas, pues han sido, como dije hace un momento, piedra de tropiezo, y incluso nosotros representamos a la iglesia de Cristo. Y lógicamente, al esconder nuestra fe, tenemos ese peligro justamente de que haya una influencia de personas, de creyentes invisibles, que simplemente hacen daño más bien a la iglesia en el sentido que son de mal testimonio para la sociedad en las diferentes iglesias. Y puedes ver, notablemente, cuando hablas de una iglesia, las personas dicen, es que yo en las iglesias no creo, por lo general cuando uno evangeliza, yo en las iglesias no creo, y justamente es lo que decimos. O sea, Y que es triste porque Jesús vino a fundar iglesias, así es. su iglesia, su movimiento. Y que la gente prefiera, dice, no, es lo justo. La gente dice, no, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. O sea, Así es. Ni los creyentes, porque no lo he visto en el tiene momento tal. coherencia. No tiene coherencia. Pero si Cristo es la iglesia, la novia, la que va a haber una boda en el reino de los cielos, la novia del Cordero, es la iglesia local, unida un día, toditos los salvos en el cielo bautizados, que te digan, no, creo en Jesús, creo en Dios, pero no creo en los creyentes. Porque es lo que te están diciendo cuando dicen, no creo en la iglesia, creo en Jesús, creo en Dios, pero no creo en los hijos de Dios, en los creyentes, porque viven como que si Dios no existiera. Así es. No cuadra eso. Bueno, vamos al bloque 3, que es, vamos a la salida, ¿no? De cómo salir a la luz con valentía para el pastor. ¿Qué pasos puede tomar un cristiano que quiere salir del silencio sin sentirse condenado ni obligado? Que la mamá no le diga, papito, pero mira lo que dice aquí en este podcast. Algo, papito, te comparte este podcast. Mira, algo que hicimos en el podcast anterior y es la verdad, toma en serio. Sí, eso fue fuertísimo. Tómalo en serio, toma en serio el sacrificio de Jesús, de mi Señor. Toma en serio su amor que tiene para ti. Toma en serio lo que Él tiene guardado para ti, el ofrecimiento de Jesús. Si tomas en serio eso, o sea, vas a salir a hablar. Es que pues tú no sé hablar. ¿Y cómo me estás diciendo que no sabes hablar? Claro, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo me enseñas? O sea, sí puedes comunicarte con las personas. Lo que pasa es que sí, un poco de fe, experiencias que alimenten la fe, pero si tú decides tomar en serio a Cristo como persona, como Dios, como Salvador, su amor, sacrificio, definitivamente va a salir a cambiar. Y pasar más tiempo, las primeras intervenciones de Barito decía, pasa más tiempo con el Señor, por supuesto, pues. Pasas más tiempo con el Señor, pasas más tiempo con su palabra, y ahí vas a tener argumentos, pues el Espíritu Santo te dará sabiduría para usar los argumentos bíblicos que vienes estudiando, vienes leyendo. Jesús te da la oportunidad, el don de palabra y el aliento, porque pasas tiempo con Él. Y eso es lo que necesitamos, el argumento es que necesitamos para tener una fe fuerte, porque Jesús mismo en San Juan 15:5 dijo, sin mí, nada puedes hacer. Entonces yo necesito pasar tiempo con el Señor, con su palabra, con sus enseñanzas. Eso va a aumentar la fe que tanto necesito. Otro punto es, compórtate como es digno. Pues, la conclusión de todo esto es que lo que tú eres fuera de la iglesia va a ser usado en tu contra. Correcto. Entonces compórtate como es digno, para que no seas un mal ejemplo, para que no seas usado como excusa también para no ir a la iglesia. Ahí es morir uno mismo, o sea, morir el viejo hombre, morir la persona que yo era y que me están viendo como testimonio para poder hablar. Porque ¿cómo puedo hablar de Cristo cuando Juanito es así cocinado, asado, cocinado? Hay un rechazo. ¿Te puedes imaginar que en vez de usarte a ti para, yo veo tu fe, yo quiero acercarme a tu Dios? A mí me lo han dicho, yo quiero ir a tu iglesia, el domingo me quedé en la esquina, el otro domingo quiero ir, me quedé vestido, pero todavía es enero. Pero qué feo es que te diga, sí, yo te uso a ti. No, si voy a ser un cristiano como ustedes, no voy. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Toma en serio, vive como es digno para que no tengas vergüenza de ser usado en tu contra tu testimonio. Y un buen testimonio con el tiempo es tu mejor aliado.
Solito, pues la gente que al inicio, porque vas a estar siempre expuesto a crítica, a burla, pero esa gente, con los años, con el tiempo, al ver que eres una persona firme en la fe, con defectos y manías y pecados, con un pasado horrible, pero te ven que no, estás decidido a avanzar en Cristo Jesús, que no retrocedes. Ese testimonio de esa gente que un día se te usó como burla, esa gente va a venir a ti por consejo, por un abrazo. Oye, han pasado conmigo, yo no soy la gran cosa, pero mis amigos de barrio que se burlaban de mí porque no tomaba con ellos, con unos años, obviamente, no fue anoche a la mañana, años, 5, 10 años de ver que este hombre no regresó, sí, que ahora va a ser pastor y todo eso, con el tiempo ellos me vinieron y ¿sabes qué? Veo que le fue bien. Yo siempre cuento esto, viene un amigo de barrio y me dice, mira, ¿a ti qué te fue? Tuviste suerte en el matrimonio. Concho, suerte. ¿Sí tuve suerte en el matrimonio? Sí, es que mira, llevas como más de casi 18 años, 20 años casado y tuviste suerte en el matrimonio. ¿Qué suerte estás hablando? Eso no fue suerte. Mi esposa y yo rendidos a que la última palabra la tenga el Señor. Eso no fue suerte. Ella tuvo que perdonarme muchas cosas. Yo tuve que perdonarle muchas cosas. Tuve que superarme y tratar de ella llevarla conmigo a esa superación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos sobrellevar el matrimonio como Dios quiere. Pero es que no ha sido suerte. Ha sido una constancia de, como tú dijiste, ir muriendo yo mismo para que Cristo viva en mí. Entonces el testimonio, buen testimonio, con el tiempo es tu mejor aliado. Estimado Byron, ¿cómo se puede dar testimonio en lugares hostiles? Hostiles, trabajo, universidad. Universidad es bien fuerte. Redes, con sabiduría. No sé cómo hacer. Simplemente siendo testimonio vivo de Jesucristo. Más que tus palabras, tus hechos. Tu testimonio. Eso es. Y hablando de testimonio, como decían nuestros pastores, la decisión justamente, ¿no? Tu disciplina, tu conducta. Eso incluye tu puntualidad, tu honestidad, tu sinceridad, tu integridad. Todo eso marca justamente cuando hablamos de cómo puede dar testimonio en esos lugares. No haciendo lo que las otras personas hacen. Chistes con doble sentido, vicios, tantas cuestiones que hay. Utilizando bien tus medios digitales, ahora la tendencia de las redes sociales. Eso es una muestra de quién eres tú. Y muchas veces las personas utilizan esos medios en cambio en mal. O sea, para hablar de otras cosas más bien que de Cristo Jesús. Entonces creo que eso es muy importante, el testimonio vivido más que hablado. Entonces viene la segunda pregunta para ti, Byron. Un ejemplo de alguien que salió a la luz y marcó la diferencia. Un ejemplo de alguien que yo creo que el bíblico es Pablo justamente, el apóstol Pablo es alguien de admirar de cómo él era, lo que vio, lo que hizo, y la misericordia del Señor, cómo actuó en él. Después de Pablo, como dice nuestro pastor en las predicas, y después el pastor, y soy yo el siguiente pecador, y cómo el Señor nos ha redimido. Mira la categoría, Pablo. Es un ejemplo justamente de alguien que salió justamente, marcó la diferencia y fue de influencia para nosotros. Vamos al bloque final de consejos, palabras y llamado. ¿Qué mensaje, pastor, qué mensaje final le darían a un cristiano que me está escuchando, que tiene miedo de que lo juzguen, lo han juzgado por su fe? Pero primero, resiste. Si viene burlas o vergüenza, es por un tiempo, resiste. Resiste ese periodo de entrenamiento. Estas partes feas cuando iniciamos el cristianismo, que la familia mismo. Yo llegaba borracho, 2 de la mañana, oyendo archivos, y mi mamá se levantaba a hacerme comida. ¿Te puedes imaginar? Yo llegaba, ay, qué bueno que llegaste, mijito, y a las 5 de la mañana, vomitado, borracho, con ojo moreteado, y mi mamá se enojaba, pero me hacía comida. Me entregó a Jesús, ya no salgo, ando tratando de lucir mejor, el vestido, ya no gasto mi dinero en emborrachar ni alcohol, y toda mi familia se viene contra mí. Wow. El no entiende. Mi mamá se aruñaba el pecho. Mi finada me decía, no es posible, traicionaste la religión. ¿Qué religión? Una religión que idólatra y que dejaba que su hijo venga a las 5 de la mañana él trayendo pecado a la casa. ¿Qué religión? Una religión donde mi papá golpea a mi mamá y viceversa. O sea, ¿qué religión está hablando? Entonces, ahora yo vengo a Cristo, trabajo duro, ahorro. Tengo un plan de noviazgo, me quiero casar. Mis hermanas y mi padre me dijo que soy un tonto y mi mamá se aruñaba el pecho porque traicioné todas sus creencias. O sea,
Ahora resiste eso. Wow, no, es fuerte. Resiste eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que va a funcionar. Funcionó conmigo. Dice, tú sé salvo, tú toda tu casa. Mi mamá se entregó a Cristo después. Mi padre antes de morir se entregó a Cristo. Mis hermanas vienen a la iglesia. O sea, solo resiste ese umbral de vergüenza o miedo. Y solo hay tanto que ganar. Si tan solo solo lo haces, hablas a la gente de tu fe. Hay tanto que ganar. Piensa en tanto que ganas. Galardones, coronas, almas salvadas, almas que en el cielo te reconocerán, aunque tú no sepas quién eres. Te acercarán a ti y decir, gracias porque tú hiciste eso con mi papá. Yo estoy acá, conocí al Señor por medio de ti. ¿Qué sé yo? Hay tanto que te puede animar. Solamente imagina el mañana. No te quedes en el hoy ni en el ayer, porque el ayer ya no existe, no sirve para nada. Pero si dice tu pasado es basura, ¿para qué quieres ir allá? Pero si te enfocas en el mañana, si yo comienzo a predicar, a hablar, a prepararme, hay tanto que disfrutar y ganar, porque hay cosas, premios para ti, familias restauradas, un mejor grupo de amigos que te comprenden y te cuidan. La iglesia está para eso. ¿Qué mejor es disfrutar compañerismo en la iglesia? Pues tienes pueblo. Hay mucho que ganar, hay bastante que disfrutar. Byron, ¿qué podemos decir a esos cristianos que tienen miedo de que lo juzguen por su fe? Bueno, que nosotros no tenemos luz propia. La luz está Cristo, la que brilla es Cristo justamente. Como la luna refleja justamente en el sol, así nosotros debemos dejar que refleje la luz de Cristo en nosotros. Pero para eso nosotros necesitamos estar más en el Señor. Como dijo mi pastor antes, separado de mí nada podría hacer, dijo el Señor. Entonces, separado de Cristo, difícilmente vamos a poder ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Excelente. Bueno, Jesús no te llamó a ser popular, sino a ser luz. No tengas miedo de mostrar que eres cuando sabes en quién crees. Quiero agradecer, ¿no?, por este podcast. Creo que es de bendición porque las personas sí nos están escuchando, pastor. Bueno, salvo, Nos están escuchando. si lo hacemos como el Señor quiere y vivimos la vida como el Señor quiere, Salmos 1, todo lo que hagamos prosperará. En algún momento, esto en el futuro hará algo. Excelente. Bueno, quiero agradecer al pastor Patricio Luis y a mi estimado hermano Byron por el día de hoy, que fue un tema muy importante para los jóvenes. Y quiero también invitar a las personas que nos sigan en el Radio Rey de Vida Online y en Visión Correcta en YouTube. Nos vemos el siguiente podcast. Gracias por escucharnos. Gracias, Dios.